La Federación Rusa lanza una poderosa advertencia a Occidente. La fuerte disputa entre la Alianza Occidental liderada por Washington y Moscú sigue produciendo noticias preocupantes que avisoran la prolongación de estos tiempos convulsos para el mercado energético mundial. Y es que la insistencia de la actual administración de la Casa Blanca y sus acólitos de la gran mayoría de las capitales europeas de fijar un techo para los precios de la cesta de crudos extraídos en el territorio ruso está a punto de ser el detonante de una severa respuesta de parte del Kremlin que podría terminar de desquiciar los precios del petróleo hasta unas cifras nunca antes vistas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Moscú dispuesto a cerrar el chorro a Occidente. La Federación Rusa envió una dura advertencia a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos, países miembros del Grupo de los 7 que planean fijar un tope en el precio marginal del petróleo ruso. En esta ocasión, el presidente de la mayor compañía de Rusia, Alexei Miller, asumió la vocería por parte del gobierno ruso. El jefe de Gazprom advirtió a los líderes de Occidente que la imposición de un tope al precio del crudo ruso es una acción violatoria de las obligaciones contractuales. Basado en esta acción unilateral capitaneada por Washington, Moscú amenazó con suspender el suministro de energía, una medida que podría terminar de desquiciar los precios del petróleo hasta unas cifras nunca antes vistas. En concreto, el jefe de Gazprom dijo a la televisión de Moscú: la introducción de un techo en los precios del petróleo por parte de los países occidentales conducirá al cese de los suministros de Rusia, una respuesta que desentona con los planes de Occidente. Por su parte, el presidente de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, dijo a la prensa de ese país que la introducción de un precio máximo al petróleo ruso es una clara demostración de la ineficacia de las sanciones contra Moscú. Recordemos que el pasado mes de septiembre los países del Grupo de los 7 acordaron introducir un precio bajo obligatorio para el crudo ruso con el propósito de golpear la principal fuente de ingresos de la nación euroasiática, una medida que entrará en vigor el próximo 5 de diciembre. En diciembre también está previsto que entre en vigor el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia que prohibirá el mantenimiento y el seguro de los petróleos rusos, lo que complicará aún más el proceso de suministro de energía. Si bien ambas medidas podrían plantear dificultades financieras y técnicas para Rusia, también privarán al mundo del 2% de su suministro global, justo cuando la inflación está en aumento y se avecina una recesión en algunas de las economías más grandes del mundo. Sin embargo, Estados Unidos se siente optimista de que Rusia se verá obligada a vender dentro del límite de precios, aunque Moscú podría eludir en gran medida el plan de Washington y sus aliados con sus propios barcos y servicios marítimos. Veteranos de la industria como Andrea Olivi, jefe global de carga húmeda del gigante de comercio de materias primas Trafigura, señaló que el alcance del plan de Occidente es reducido, pues en teoría existe una flota en la sombra lo suficientemente grande para continuar con los flujos de crudo ruso después del 5 de diciembre. Por su parte, expertos del banco JP Morgan consideraron que el impacto del tope en los precios del petróleo ruso será moderado, con Rusia eludiendo casi por completo la prohibición, utilizando barcos chinos, indios y su propia flota de tanqueros para el transporte de crudo. Y es que algunos comerciantes de petróleo y entidades comerciales que comercializan el petróleo ruso ya no están en Suiza, Ginebra o Londres. Se trasladaron más allá del G7 para poder evadir el plan o están saliendo de Medio Oriente. Ahora bien, antes de que entre en vigor el plan del G7, así como el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, los grandes importadores de petróleo ruso como Turquía, India y China están reservando más cargas antes de que aparezcan las restricciones. Un estudio publicado por la agencia estadounidense Bloomberg confirmó un aumento constante en el volumen de suministro de petróleo ruso a los países de la región del Pacífico durante las últimas semanas, alcanzando niveles récord. Según la agencia de noticias, en una semana se despacharon 9 cargamentos de petróleo grado ESPO a través del oleoducto Siberia Oriental, Océano Pacífico.
De esta cantidad, 8 tenían como destino China y el cargamento restante se dirigía a India. Lo cierto es que cada vez queda menos tiempo para entregar petróleo desde los puertos rusos en el mar Báltico a China e India. Los petroleros tienen hasta el 21 de octubre para salir de Primorsk o Ursk-Luga y llegar a las terminales de descarga en el este de China antes de las sanciones. De acuerdo con la información suministrada por Bloomberg, entre el 7 y el 14 de octubre el volumen de las exportaciones de petróleo ruso aumentó en 200.000 barriles por día, lo que representa un incremento del 7% en comparación con la cifra registrada la semana anterior. También se registró un aumento considerable en el volumen de crudo que se transporta en buques que no reportan su destino final, lo que en opinión de analistas citados por la agencia Bloomberg complica aún más la tarea de controlar las exportaciones de petróleo de Rusia. Y es que las estadísticas demuestran que los petroleros que no han designado su puerto final o marcan como destino Port Said o Gibraltar terminan en Turquía, China e India, como casi todos los petroleros que transportan petróleo ruso. En conclusión, la publicación informó, citando datos de sistema de seguimiento de barcos e informes de agentes portuarios, que durante la semana pasada un total de 30 petroleros cargaron 22 millones de barriles de petróleo ruso, es decir, 1,4 millones de barriles más que antes. Ahora bien, Turquía, China e India no han sido los únicos países que se apresuraron a reservar tanques de petróleo. Las exportaciones marítimas de crudo ruso a países europeos aumentaron por primera vez durante el último mes desde principios de septiembre, llegando a contabilizarse en 714.000 barriles por día. De acuerdo con el estudio publicado por Bloomberg, los envíos desde los puertos rusos de Primorsk y Ursk-Luga a Europa aumentaron a un máximo de 6 semanas, mientras las exportaciones a los países mediterráneos también crecieron recientemente. Lo cierto es que este aumento en el volumen de exportaciones se reflejó en las arcas rusas. Los ingresos del Tesoro ruso por concepto de aranceles a la exportación de petróleo crudo aumentaron en $9 millones durante la semana pasada, totalizando $134 millones. Mientras Washington confía que Moscú terminará cumpliendo con el tope fijado por las 7 mayores economías del mundo, los rusos comenzaron a eludir en gran medida el plan capitaneado por Joe Biden, mucho antes que aparezcan las nuevas restricciones. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.